Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral en Iquique. Esta vez vamos a ver familias de operaciones de adiciones y sustracciones. Ya. Y vamos a partir con un problema matemático para ver esta relación entre la adición y la sustracción. Todos los años, Don Segundo registra el total de litros de leche con sus vacas que dan por semana. O sea, le gusta ir registrando cuánta leche dan sus vacas. Don Segundo. Si la semana pasada fueron 157 litros, y esta semana, pues la semana pasada fue 570 litros, perdón, y esta semana es 176 litros más, ¿cuántos litros dieron esta semana? Entonces, ¿qué podemos notar acá en este problema? Que primero tenemos dos datos. El primer dato es que la semana pasada hicieron 570 litros. Lo vamos a poner acá. 570 litros. Y tenemos algo muy importante. Dice que esta semana hizo 176 litros más. Por eso puse acá marcado la palabra más. Porque no dice que esta semana ha hecho 176 litros, que muchos podrían pensar aquello. No, dice que hizo 173 litros más. Es decir, a los 570 litros que hizo la semana pasada, hizo 176 litros más. ¿Cuántos litros dieron esta semana? Entonces, la pregunta o incógnita, que es cuántos litros dieron esta semana, incluso me ayuda más para entender este famoso más, porque dice dieron esta semana. Si fuera 176 litros esta semana, no me estarían preguntando cuántos litros dieron esta semana, sino que ahí me confirma que a los 176 litros es más los 570 litros lo que hizo esta semana. Es decir, la semana pasada hizo 570 litros y esta semana hizo los mismos 570 litros más 176 litros. Y es justamente esa relación, esa adición, el tener que sumar estos dos valores, lo que me va a dar la respuesta a mi incógnita de cuántos litros dieron esta semana. ¿Cómo lo hizo Don Segundo? Para calcular cuántos litros de leche dieron su vaca esta semana, Don Segundo resolvió la siguiente adición. Sumó los 570 más los 176. Como habíamos dicho, los 570 son los litros de leche obtenidos la semana pasada y los 176 sería la diferencia entre los litros de esta semana y la semana pasada, es decir, lo que hizo más. Y eso me da 146 litros de leche obtenidos esta semana. Como se dan cuenta, es la suma de los dos valores lo que me da lo que hizo esta semana, como lo habíamos dicho aquí, la suma de 570 más 176 litros. Ahora, para comprobar sus cálculos, Don Segundo realizó una sustracción, es decir, al todo, que fue lo que le había sumado, le va a restar, al litro de leche obtenido esta semana, le va a restar los 570 litros de la semana pasada y eso le tendría que dar la diferencia que fue lo que él calculó. Diferencia entre litros entre esta semana y la semana pasada. Ahora, el tema está ahí, justamente lo que vamos a ver hoy día es por qué Don Segundo utiliza una sustracción que es la inversa de la adición, ¿cierto? Para poder saber si hizo bien su cálculo. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Eso tiene que ver con algo que se llama la familia de operaciones. Se trata de un conjunto de operaciones en las que se usan los mismos números. En cada familia de operaciones existen tres números, las cuales se pueden sumar o restar de diversas formas. Por ejemplo, podemos formar una familia de operaciones con estos tres números, con el número 3, con el número 6 y con el número 9. De tal forma que yo podría juntar, ¿cierto? Podría juntar 3, ya que son estos tres números, 3, 6 y 9, podría juntar 3 y agregarle 6
¿cierto? Que sería 3 más 6 y eso me va a dar 9. Lo que vemos acá, 3 más 6 me da 9. O al revés, podría sumarle 6, podría sumarle 3, como está acá, 6 más 3, y eso también me va a dar 9. Muy bien. Y ningún otro, solamente necesito el 3, el 6 y el 9. Si se dan cuenta, 9 está compuesto por 3 y 6. El 9 sería mi todo y las partes sería 3 y 6. O 6 y 3. ¿Ya? Y no necesito el número porque estos son justamente los componentes de este número mayor que sería 9. O sea, los componentes en cuanto a cantidades que juntan me daría 9. Ahora, podría yo formar también otras relaciones en las cuales, por ejemplo, yo podría restarle a 9, que es mi todo, le podría quitar 6, por ejemplo, como vemos en el caso acá. Todo esto es 9, ¿cierto? Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y le vamos a restar 6. Acá estamos dando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a quedar 3. Y justamente lo que me queda es 3. Ahí está, lo que me queda. Ahora también podríamos hacer a 9, que hasta los 9 le podemos quitar 3, 1, 2, 3, y lo que me queda es, la diferencia sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto 9 menos 3 me da 6, y eso es correcto. Ya, si se dan cuenta, hemos solamente utilizado tres números, que es el 9, el 6 y el 3, ¿cierto? En dos adiciones y en dos sustracciones. ¿Podríamos nosotros hacer estos números, por ejemplo, podríamos poner el 6 y al 6 quitarle 9 para que me dé 3? No se puede. Si nos damos cuenta, a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no le puedo quitar 9, porque no me alcanza. Entonces, en el mundo de los números naturales, no podría yo quitarle a un número que es 6, que es un número más pequeño que el 9, ¿cierto? Al minuendo no le puedo quitar un sutrayendo que sea más grande. Por lo tanto, no se podría hacer. Por eso está mal. O al revés, podría yo quitarle a 3, le podría quitar 9 para que me dé 6. Tampoco se puede. Porque tengo 3, no le puedo quitar 9 porque me falta que quitar. ¿De dónde puedo sacar para quitar 9 si tengo solamente 3? Por tanto, no se podría hacer de esta manera. La única manera que se podría hacer y que sería en forma correcta, como vemos acá, es que al mayor le puedo quitar una parte para que me dé la otra parte. Si a 9 le quito 6, me va a dar 3. Si a 9 le quito 3, me va a dar 6, que es la otra parte. ¿Ya? Y que en el caso de la suma o adición, yo puedo sumar a 3 más 6 me va a dar 9 y 6 más 3 me va a dar 9, que es una propiedad que ya vimos en otro video, que es la propiedad conmutativa, como tal. Y que igual será otra clase también por eso. Entonces vemos que hay una relación que son las que vemos acá. Existe una relación entre la suma y la resta, ya que si sabemos que 6 más 3 es 9, también podríamos saber que 9 menos 6 es 3 y que 9 menos 3 es 6. Si sumamos 6 más 3, nos dará el mismo resultado que si sumamos 3 más 6, propiedad conmutativa. Esto quiere decir que no importa cómo coloquemos los sumandos, porque el resultado siempre será el mismo, porque esto es la propiedad conmutativa. Y ojo que esa propiedad solamente es para la adición, no para la sustracción. Como lo habíamos visto en este ejemplo, no se cumple aquí. Entonces vemos esta relación que al todo yo le puedo restar una parte, 3, y me va a dar la otra parte, que es 6, o al 9 le puedo quitar esta parte, que es 6, y me va a dar 3, o que la suma de 3 más 6, o de 6 más 3, propiedad conmutativa, siempre me va a dar 9. Y tenemos esta relación con estos tres números, y no necesito más que eso. Ahora, no necesariamente yo voy a separar en 3 y 6 para darme 9. Por ejemplo, acá vemos otro caso. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubos. 7, que sería mi todo. ¿Qué operaciones puedo hacer de adición y sustracción con esos 7? Yo podría, por ejemplo, al 1 separarlo, ¿cierto? O sumar como partes el 1 y el 6, y eso me va a dar 7. O por la propiedad conmutativa yo podría poner 6 más 1 y también me va a dar 7.
Sabiendo esta relación, yo podría hacer dos sustracciones, porque estoy viendo solamente tres números, el 7, el 6 y el 1. Entonces con estas yo al todo, porque ojo que siempre tiene que ser al todo en la sustracción, a mi mayor 7 le puedo quitar 6 y me va a dar 1, cumpliéndose con estos tres números. O al 7 le puedo quitar 1 y me va a dar 6, ¿cierto? Cumpliendo con estos tres números, porque no, si ustedes se dan cuenta, no hay más que esos tres números. Pero también yo podría separar este 7 en dos partes, en 5 y 2, ¿cierto? Teniendo estos tres números, podría yo hacer que 2 más 5 me dé 7, ¿cierto? Separo de acá entre 2 y 5. O podría separar 5 y 2, ¿cierto? 5 más 2 me va a dar 7, que esto es la propiedad conmutativa. Pero también podría hacer dos sustracciones que serían siempre compartiendo del todo. 7 le quito 5, que es una parte, me va a dar la otra parte, que es 2, o a 7 le quito la parte 2, 7 menos 2 me va a dar 5. Y se cumple que solamente utilizo estos tres números, 7, 5 y 2. Pero también a 7 podría separarlo en 4 y 3, o 3 y 3 y 4, porque 3 más 4 me va a dar 7 igual. 3 más 4 igual 7, propiedad conmutativa, también 4 más 3 me va a dar igual 7. Y sabiendo eso, también podría yo hacer la sustracción, siempre partiendo del mayor 7 de mi todo, 7 menos 4, que es una parte, me va a dar la otra parte, que es 3, o a 7, si le quito la parte 3, 7 menos 3 es igual a 4 y se cumple que solamente utiliza el 7, el 4 y el 3. Si se dan cuenta, en esta familia de operaciones solamente nos manejamos con una tríada, es decir, con tres números, que siempre me va a dar los resultados como vemos aquí, en estos tres casos. Y esa es justamente la idea de verlo esto en un problema, porque ¿para qué estudiamos familia de operaciones? Porque puede servir para tener una mayor mirada y poder resolver problemas matemáticos también. Por ejemplo, en este caso, en mi casa tengo una colección con todo tipo de libros, de dibujos, de cuentos, de colorear. En la colección también tengo 30 cómics. Si le regalo a Darío 15 cómics, ¿cuántos cómics quedarán en mi colección? Podemos representar la operación de esta forma, ¿cierto? La forma matemática de expresarla sería 30 menos 15, porque 30 sería todos mis cómics, pero como regalé, es decir, se van a ir sin 15, la pregunta sería, mi incógnita sería, ¿cuántas me quedan? ¿Cierto? Que es mi incógnita. Pero también mediante la fórmula de la familia de operaciones podemos reorganizar los términos y cambiar los signos y obtendremos dos posibilidades que serían, por ejemplo, a 15, ¿cuánto le falta a 15 para llegar a ser 30? O cuánto cómics más los 15 que regalé me dan 30, que dirían las partes de mi todo, porque 30 es mi todo. Entonces tenemos cómo visualizarlo de tres maneras distintas. ¿Qué número sumando al 15 nos da 30? Este sería 15, el 15. Entonces esto quiere decir que 30 menos 15 es igual a 15, porque se cumple el hecho numérico de nuestra familia de operaciones cuyos términos siempre están relacionados. Es decir, se cumple que si mi todo era 30 y a 30 le quito una parte, ¿cierto? 30 menos 15 me va a dar otra parte, que en este caso es 15. Pero también puedo acá hacer la relación que si a 30 le quito la otra parte de 15, me va a dar 15 también. O puedo hacer la relación que 15 más 15, que son las partes, la suma de las partes me va a dar el todo, que es 30. 15 más 15 igual a 30. Y tengo esta triada, ¿cierto? De estos tres números, 30, 15 y 15, para darme cuenta y poder visualizar cómo hacer la operación, ¿cierto? Dicho eso, volvamos entonces al ejercicio, al problema matemático que habíamos visto, en la cual Don Segundo sabía que la semana pasada había hecho su vaca 570 litros y esta semana 176 litros más, es decir, que se le había agregado a esos 570 176 litros. Por lo tanto, él había sumado, ¿cierto? Había sumado 570 más 176 y eso le había dado 746. Ahora, él restó. Ahora sabemos por qué él hizo esta resta, ¿cierto? Él hizo esta resta porque sabe que hay una relación. Acá se formó una triada. 570 más 176 me dio mi todo, que era 746. Por lo tanto, siguiendo la regla de la familia de operaciones,
hay una relación entre adición y sustracción, sabemos que si al todo le quito una parte, me debería dar la otra parte, que es justamente lo que él quiere comprobar que eso pase. Por eso es que él al todo le resta una parte, ¿cierto? Para que le dé la otra parte. Y así él comprueba, y acá está en distintos colores para que nos demos cuenta de aquello, comprueba que está bien hecha la operación matemática. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que con la adición y la sustracción de dos términos y su resultado se puede formar una familia de operaciones, ya que si se conocen dos de los tres términos involucrados en una adición, es posible conocer el término faltante mediante una sustracción. Del mismo modo, en una sustracción se puede calcular el término faltante mediante una adición. Por ejemplo, y acá están distintos colores para que nos demos cuenta, 570 para que veas que es el mismo número, que está en rojo, 176 en verde y 746 en azul. Nos damos cuenta entonces que 570 más 176 es igual a 746 y que si yo cambio lo sumando, ¿cierto? Lo de sumando no altera la suma, propiedad conmutativa, yo puedo poner en este orden al revés, 176 más 570 y me va a dar igual 746. Y que también es que mi todo, ¿cierto? Que fue la suma de las dos partes, ya sea 570 más 176 o 176 más 570, siempre me da 746. Yo a ese todo le puedo restar una de las partes, que sería 746 menos 176, igual me va a dar 570. O si a ese todo, 746, le resto 570, me tiene que dar la otra parte. Y así podría yo corroborar si esto se hice bien la suma. O al revés, yo de repente te estaba restando y me dio 570 y yo quiero saber si está correcto los 570. Entonces yo lo puedo poner como suma. A 570 le puedo sumar uno de los... le puedo sumar la otra parte, que sería 176, me tiene que dar mi todo, que era 746. O si yo estaba restando 746 menos 570 y quiero saber, quiero corroborar si es que está bien hecha la sustracción, puedo poner, ¿cierto? Como suma, sumando las dos partes, es decir, 176 más 570 y me debería dar el todo que es 746. Para eso sirve la familia de operaciones. Y ahora veámoslo en un ejercicio práctico. Tenemos familia de operaciones acá, completar los cálculos, ¿cierto? Vamos a completar los cálculos acá. En este momento yo les pido que lo hagan ustedes, pongan pausa al video y lo hagan en el cuaderno. Cuando hayan terminado, ponen play y cotejamos sus respuestas. Muy bien. Vamos a ver si hicieron bien este trabajo que estamos pidiendo. 768 menos 34 es igual a 734. Y acá vemos estos mismos números y sabemos que por la familia de operaciones hay una triada. Entonces, por lo tanto, no es difícil hacerlo porque ya sabemos que si acá está 734 más la otra parte, que en este caso debería ser sí o sí 34, me debería dar 768 porque, como hemos dicho, por familia de operaciones, a mí todo, si le resto una parte, me da la otra parte, y si sumo las partes, me tendría que dar el todo. Y eso es justamente lo que pasa. Es 34. B pasa exactamente lo mismo. 543 menos 302 es igual a 241. Por lo tanto, si sumo las partes, que es 241 más 302, 241 más 302, me tendría que dar el total, que es a lo que yo he restado, que es 543. ¿Cierto? Ni siquiera había que hacer la operación. Simplemente si tenemos esta relación, sabemos de antemano cuál sería la respuesta correcta. En C lo mismo. Si tengo que 657 más 318 es la suma de las partes y yo ya sé que el todo, esa suma es 975 porque restando una parte me dio la otra parte, es decir, si yo la resté a ese número 657 y me dio 318, sé que la suma de estos dos me tendría que dar 975, que es lo que está acá. Y acá lo mismo, tengo una resta en la cual 137 le resto 15. Para ver cuál es ese valor,
veo acá que la suma de las partes me dio 137. Por lo tanto, yo sé que las partes son 122 y 15. Como acá ya tengo una de las partes y sé que mi todo, que fue la suma de las partes, era 137, que fue mi todo en la suma, obviamente sé que la otra parte es 122, porque la suma de las partes me dio 137. Y si al todo 137 le resté 15, obviamente me tiene que dar la otra parte que es 122. Y ahí está. Entonces, ahora les toca trabajar a ustedes para ejercitar estos ejercicios que no son difíciles porque están en relación a lo que acabamos de ver. Ya en la guía que se les va a mandar vía WhatsApp está este ejercicio en el cual qué operaciones puede realizar relacionando los números 2, 5 y 7. Acá está, 2, 5, 7. Sabemos que podemos completar la oración con dos oraciones, dos adiciones y dos sustracciones. Entonces, viendo estos números. Ojo que no es cualquier posición. Acordémonos de las posiciones que tiene que tener para que tenga coherencia, ¿cierto? Por decirle algo, yo no puedo sumarle, vamos a poner números aparte, uno, 2 y 3, ¿cierto? Porque ahí hay una triada también. Y yo sé que uno más 2 me da 3 y que 3 menos 2 me da uno, por ejemplo. Tengo una triada. Pero yo nunca voy a poner, por ejemplo, 2 más 3 porque eso nunca me va a dar uno. O sea, que tiene que tener coherencia. Por tanto, solamente existirían cuatro operaciones matemáticas. 2 de adición y 2 de sustracción que cumpliría con esa triada 2, 5 y 7. ¿Ya? Pues entonces, eso hay que hacer. Y obviamente seguimos trabajando con otras triadas como sería 2, 8, 10 o 10, 4, 6. En ambos casos me va a dar dos adiciones, dos sustracciones y aquí también dos adiciones, dos sustracciones. Muy bien, y acá tenemos otras más, porque seguimos trabajando con la triada. En este caso, los números 2, 4 y 6, dos adiciones, dos sustracciones y 3, 6, 9 también, dos adiciones y dos sustracciones. Muy bien. Ahora, acá se les pide que vayan ejercitando más lo que es la adición y la sustracción para que también ustedes se vayan acordando y vayan memorizando triadas, porque hay en el mundo de las matemáticas, en este caso estamos viendo familia de operaciones hasta 10, ¿cierto? Porque no basan en el 10, se pueden hacer triadas que ojalá ustedes la puedan memorizar para que se les haga más fácil los cálculos matemáticos y los cálculos mentales. Entonces acá se ejercita haciendo varios ejercicios en los cuales van a tener que sumar o restar para ir generando triadas, ¿cierto? En la memoria. Y habiendo avanzado en eso, y como no es mucho y no va a ser difícil de hacerlo, la segunda parte es justamente primero escribir tres números que forman una familia de operaciones, ¿cierto? Para recordar lo anterior, o sea, si quería hacer una triada, es decir, tres números que sumando me den el tercer, me den la suma, es como, y que restándole me den el otro, solamente utilizando tres números pueda yo generar dos sumas y dos restas y que también acá puedan pintar los recuadros que forman una familia de operaciones, ¿cierto? No todos las triadas que están acá, ¿cierto? Los números que están acá me dan dos sumas y dos restas. Entonces ahí tienen que ver y pintar de cualquier color que tengan en la casa cuáles que me da una familia de operaciones o cuáles me dan familia de operaciones de las que están ahí, ¿cierto? Porque algunas van a dar y otras no van a dar esa triada. Y para finalizar, se ejercitan justamente como lo habíamos visto anteriormente, pero ahora ya con algunos dígitos que pasan del 10, ¿cierto? Más allá del 10, como es acá que tiene 17, 11, 20, 14. Pero si se dan cuenta, si estas triadas, si son triadas, se pueden hacer dos adiciones, dos sustracciones en forma mecánica, ¿cierto? Sin ninguna dificultad. La idea es que también se vaya memorizando estas triadas porque nos va a servir mucho para el cálculo mental después. Y para ello justamente se pueden ejercitar con estos ejercicios de suma y resta, que si se dan cuenta son suma y restas pequeñas, no son ninguna tiene tres cifras, por ejemplo, ¿cierto? Propias de segundo básico. Eh, entonces no deberían ser difíciles. Cualquier consulta igual lo pueden hacer vía mi WhatsApp, ¿cierto? Para preguntarme si tienen alguna consulta al respecto. Y también pueden, obviamente, consultarle a su papá, mamá, abuelo, tía o con quien estén en presente cuando estén haciendo la tarea. ¿Ya?
ánimo que con esto logramos ejercitar más tenemos más herramientas para las matemáticas. Así que eh, les pido por favor que hagan la guía y cuando la tengan lista me la puedan reenviar para poder revisar. Cuídense mucho y hasta la próxima clase.